para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumento. Aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Contendería él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Allí el justo razonaría con él, y yo sería librado para siempre de mi juez. He aquí, me adelanto, y él no está allí. Retrocedo, pero no le puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no le veo. Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda. Su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Pero él es único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace, porque él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay con él. Por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de él. Es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón, y el Todopoderoso el que me ha perturbado. Pero no me hacen callar las tinieblas ni la densa oscuridad que me cubre. Vamos a ir en oración. Bendito Señor, cómo no darte gracias por este día que nos has dado, por una semana más en el transcurrir del día a día. Tu presencia ha estado con los tuyos. Y hoy, Señor, hemos venido para invocar tu nombre, así como Nehemías intercedía por su pueblo y reverenciaban tu nombre, tus siervos. Nosotros ahora lo hacemos de la misma manera, compungidos, oh Dios, de nuestra naturaleza y de nuestro pecado que puede habitar en nuestro interior. Que tú, oh Dios, puedas perdonarnos y limpiarnos de toda esa maldad dentro de nuestro interior, como también los pecados, Señor, de esta iglesia. Que tú, Señor, puedas santificar a cada miembro. Que en este tiempo, Señor, que estamos teniendo como iglesia, en esta emergencia mundial, Señor, ha sido para buscar tu rostro, para podernos humillar. Y es el propósito tuyo, Padre, que tu pueblo se humille e invoque en tu nombre. Padre, que tú puedas ver las aflicciones, que escuches también las oraciones que tu pueblo invoca en todo el mundo. Ahora, Padre, nos disponemos para oír tu voz. Señor, cada día necesitamos de tu palabra. Y acabamos de leer la vida de un hijo tuyo, que él no había desechado, sino que había atesorado tu palabra, dice, más que los alimentos. Oh Dios, sea esto nuestro deseo, sea algo, Padre, genuino día a día. Que amemos más tu santa palabra, que amemos tu ley y que, Padre, cuando nos hayamos saciado de ella, Señor, seamos lo que hemos aprendido y ella nos guíe. Que tu Espíritu Santo entonces hable a cada oyente en esta noche. Y el que transmite, dale gracia para poder hablar con denuedo. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Siempre es un privilegio para mí estar delante de ustedes y poder dirigirme, pero también es una carga al mismo tiempo poder exponer la palabra del Señor. Es un privilegio estar adelante, pero la carga es poder, hermanos, enseñarles lo que nos dice las Santas Escrituras. Quiero titular este estudio bíblico que hacemos los miércoles en este libro. Lo hacemos de manera sistemática, de manera ordenada, de manera expositiva. Así que nos corresponde entrar al capítulo 23. Quiero dar por título, basándome en el versículo 3, ¿dónde está Dios?
¿Dónde está Dios? Es lo que voy a poder desarrollar a través de estos versículos. Job ha pasado momentos hasta aquí muy duros, muy difíciles, como que no puede ver a Dios en un sentido humano, pero también en lo espiritual. Él siempre ha tenido en mente que Dios ha estado con él, a pesar de que no lo ha podido ver. ¿Por qué, hermanos? La Biblia dice esto, que Dios va a cumplir su propósito en nosotros hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces, Job vivió esa vida, no podía ver a Dios, estaba buscando a Dios. Por eso el versículo 3 dice de esta manera, usted puede ver en su Biblia: ¿quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono? Versículo 4 dice: expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Bien, de eso trata esta enseñanza. ¿Dónde está Dios? Yo sé que cuando la situación es difícil, como estaba Job, y creo que no hay otro hombre como Job que ha sufrido aquí en la tierra, y si es que lo hay y ha sido un hombre de fe, ha estado buscando a Dios. Nosotros en el presente no estamos sufriendo lo que Job ha sufrido, pero tampoco conozco, no sé si en el mundo entero muchos hombres y muchas mujeres están siendo afectados por esta pandemia y estaría en necesidad de buscar a Dios como Job. Ahora, llevando esto un poco a la parte práctica, no sé si alguna vez te has deprimido en tu vida hasta tal punto de que no puedes salir de ese estado. Job estaba llegando a esa condición porque había sido atacado duramente por sus hermanos, hablando de sus amigos, aquellos que supuestamente se preocupaban por él, pero ellos habían determinado al final de que Job estaba errado y que Job tenía que arrepentirse porque Job estaba en pecado. En la vida real, para muchos de nosotros, hay personas que pueden fingir ser tus amigos. Puede pasar. A eso nosotros conocemos como aquellos que son hipócritas, ¿no? Que a tus espaldas te destruyen. Bien, eso estaba pasando con nuestro hermano Job. Para los amigos de Job eran muy deprimentes. En este punto que vamos a ver hoy día, ya Job va a dar una respuesta a lo que la semana pasada Elifaz dijo en el capítulo 22. Job está siendo destruido. Ahora, sabemos estos tres hombres qué es lo que le han dicho, ¿no? Todo ha sido, han impuesto muchas veces sus pensamientos, muchas veces mentiras para con Job, pero no ha sido así los argumentos, porque después Job siempre ha dado una respuesta. A ellos no les preocupaba la verdad, no les preocupaba cómo se sintiera Job, porque no estaban en la condición de este hombre. Estos tres afirmaban estar correctamente ante Dios y que conocían a Dios, pero nunca pueden estar bien con Dios cuando en realidad están destruyendo la vida de este hombre, justo como dice el versículo 1 del capítulo 1. En el capítulo 22, Elifaz acaba de hacer terribles acusaciones contra Job y lo está hundiendo, lo está destruyendo. Ahora, en este capítulo vamos a ver que Job está a un punto más bajo, está agotado, pero él mantiene su postura o su condición de inocencia y la perspectiva de la soberanía de Dios. Algo que resalta este libro es esto, hermanos, este tema o este atributo de la soberanía de Dios. Y Job nunca lo perdió de vista. Dice un autor, Matthew Henry, Job está enfermo, pero que nunca renunciará a su causa. Job está buscando a Dios. ¿Dónde está Dios? Dice, yo podría presentar mi caso y allí argumentaría contra el Todopoderoso. Todo lo que ha pasado Job hasta aquí para poder argumentar su inocencia. Pero al mismo tiempo, Job tiene muy claro la soberanía de Dios en su vida. Esto nos puede ayudar a muchos de nosotros en nuestro peregrinar cristiano. Un día podemos tener lo que Job tuvo,
podemos tener cosas valiosas en nuestras vidas, familia, patrimonios y muchas cosas que uno puede adquirir. Pero ¿qué pasaría si Satanás empezara a quitarte tu esposa, tus hijos, que tus amigos hablen mal de ti, que aquellos que eran tus amigos en quien podías compartir ahora te destruyen, ¿no? Y nadie quien te reconozca. Bueno, ese es el caso de Job, pero él ha mantenido su postura. ¿En qué, hermanos? Como me repito, ¿no? De que Dios tiene control de todo esto. Lo que él quiere saber es sobre sus amigos, ¿no? Sobre sus amigos que no están diciendo lo que Job está pasando. No están sintiendo lo que Job está pasando. Ahora, cuando está perseverando en esas situaciones, es como uno viera a Dios de lejos. O cuando las tinieblas no desaparecen, no disipan. Y te preguntas, ¿dónde está Dios? Hoy día en lo común es esto, que muchas personas a veces usan para no venir a Dios. Y es que dicen, no, yo pedí a Dios que sanara a mi hijo. Esa es su oscuridad, ese es su mundo, esas son sus tinieblas, y pareciera que su hijo nunca va a ser sanado y al final su hijo no es sanado. Y al final dice, Dios no sanó a mi hijo, yo le pedí. Entonces usan ese argumento para no venir a Dios. Y no es correcto. No podemos venir a Dios. Dios es soberano. Dios conoce todo lo que nosotros pasamos. Pero es de Dios tener misericordia a quien quiere dar misericordia. Y Job está en esa circunstancia. Parece que todo está en contra de él. Y como que Dios está lejos. ¿Cómo? Como es versículo 3. ¿Dónde podría encontrar? ¿Dónde podría hallarlo? ¿Qué me diera a saber dónde encontrarle? Así el versículo 1 empieza diciendo, entonces respondió Job y dijo, quiero también extender unas palabras aquí. La Biblia dice que el hombre no busca a Dios. Romanos 3 habla de que no hay justo ni aún uno, no hay quien desee a Dios. Pero aquí estamos viendo la búsqueda de un creyente en su situación, de poder ver, encontrarse con Dios. Porque en la condición que está Job, él lo necesita. Ahora, hablando de aquellos que dice, como conforme Romanos 3, de que no hay quien busque a Dios, habla esto del hombre que no conoce a Dios. Ahora, puede ser que tu búsqueda tenga razones personales, que tú busques a Dios por salud, que tú busques a Dios por prosperidad, o busques para que Dios restaure tu matrimonio, para que tus hijos se vuelvan a integrar a la familia y otras razones. Yo te digo, no es una razón digna de seguir y buscar a Dios. Primeramente, Dios puede hacer todo eso, como también Dios no puede hacerlo. Dios no está obligado y tampoco demanda o ofrece una promesa de que va a restaurar todo lo que has perdido. Y que muchas veces puede ser por la consecuencia de tu propio pecado. No era el caso de Job. Job no ha perdido todo, tanto su salud como su economía, porque estaba mal, porque había pecado contra Dios. Así que no es la manera correcta de pensar. Yo quiero que si tú vas a buscar a Dios, búscale por quien es Dios primeramente. Y también reconoce en la condición que tú estás. Quiero empezar con el en los versículos 1 al 7 y quiero hablar sobre este punto. Job desea encontrar a Dios y hablar con Dios. Hay una historia de unos de los grandes predicadores que estaba muy frustrado porque no había recibido la respuesta de sus oraciones y en un punto dijo esto: Dios, apúrate, eres lento. Job tenía casi este tipo de honestidad.
¿quién me diera saber dónde encontrarle? A la luz del Nuevo Testamento, sabemos, y a la luz de toda la Biblia dice, Dios no puede ser visto. El hombre no puede ver a Dios, pero sí podemos ver a Dios el Creador, a Dios el Padre para los hijos por medio de su Hijo amado. Jesús dijo, ¿no?, que Él vino a este mundo para mostrar el amor del Padre. El que cree en mí, no dice, ha visto al Padre. Pero aquí vemos la honestidad también de Job, ¿no? Él quiere encontrarse con Dios. Si todos estuviéramos en la condición de Job, tal vez muchos no quisieran saber nada con Dios, porque pareciera que Dios está distante, pareciera que a Dios no le importa mi condición, no le importa mi salud, no le importa mi problema. Para Job quiere argumentar su inocencia ante Dios. No tiene otra razón. Dice un comentarista aquí que lo que vemos en estos versículos es la honestidad valiente en su mejor momento. Por momentos Job ha querido desaparecer de este mundo. Nunca tuvo miedo a que pudiera morir. Incluso deseaba morirse. Pero Dios había medido los límites de su vida, pero no podía por su mano, ¿no?, partir o quitarse la vida. Ahora, lo que está diciendo versículo 2 dice, aún hoy mi queja es rebelión, su mano es pesada, no obstante mi gemido. Hemos visto también que Job era el hombre más espiritual de la tierra, ¿no? Es un hombre de oración, es un hombre temeroso de Dios, pero es humano, pero también está sufriendo. Para hombres como Job, hombres con años en la fe, hombres maduros, también son humanos como Job, ¿no?, como tú y yo, y que sienten en sus emociones cuando alguien le lastima. Probablemente nunca vamos a compararnos con nuestro Señor Jesucristo. Él soportó todo, nunca abrió su boca. Él conoce el dolor, Él conoce el ser insultado, el ser blasfemado, el ser abandonado. Pero Job también tiene afectos, tiene sentimientos, y lo que la gente está diciendo, estos jóvenes o amigos de Job, lo ha dejado muy, muy debajo, como la condición de cualquier otro hombre. Y Job va a decir aquí dos cosas. Primero, versículo 3. Job deseaba saber específicamente dónde Dios estaba físicamente sentado y juzgando para poder ir a verlo. Versículo 3. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle? Para poder llegar hasta su trono. Elifaz había desafiado a Job a ir a Dios. ¿Pero para qué? Para que se arrepintiera. Pero Job dice aquí, quisiera buscarlo para argumentar mi caso, ¿no?, mi inocencia. Ahora, yo creo que la única manera de poder buscar a Dios es con temor, ¿no? Hablando en la condición de Job, no buscar a Dios para otras razones. Job quería encontrarse con Dios y llegar al fondo de todo esto. Y a través de todo el libro, el pensamiento de esto, Job nunca supo al final. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, mas las no reveladas no nos pertenecen. Y gracias a Dios que es así, porque las reveladas, hermanos, Dios las ha revelado. Y las no reveladas como que entran dentro del decreto de Dios o el plan soberano de Dios, como dice el versículo 14, porque Él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay con Él.
Uno lee todo el libro de Job y uno no puede saber o conocer, o sea, Job no llega a conocer, pero también nunca perdió de visión la soberanía de Dios. Tuvo un alto concepto de Dios y de lo que estaba haciendo. ¿Para quién se atrevería a ir o presentarse delante de Dios? La Biblia ha mostrado a hombres, por ejemplo, el rey David en los Salmos, él se ve de esa manera, que está dispuesto o estaría dispuesto a ser pesado en la balanza de Dios y no ser hallado falto. O Job aquí, hermanos, o que quiere presentarse delante de Dios. Y mi pregunta es, ¿quién puede presentarse delante de Dios y exponer su razón, su argumento? Para la respuesta a esto, hermanos, solo un hombre inocente y recto se atrevería a querer hacer esto. Solo un justo como Job. Dice un autor, frente a todos los cargos e insinuaciones de estos amigos, Job está seguro de su propia integridad como lo está de la justicia divina. Quien conoce a Dios, quien teme a Dios, no debería tener miedo de presentarse delante de Dios. Y Job pues, es uno de esos hombres. Versículos 4 al 7. Job desea presentar su caso de pecado ante Dios. Dice versículo 4, expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumento, aprendería yo las palabras que él me respondiera, y entendería lo que me dijera, contendería él conmigo con la grandeza de su poder, no, ciertamente me prestaría atención. Allí el justo razonaría con él, y yo sería librado para siempre de mi juez. Los supuestos amigos de Job estaban pidiendo que Job se arrepintiera de sus pecados. Y estoy diciendo aquí, Job desea presentar su caso de pecado ante Dios. Los amigos de Job querían entonces que Job se arrepintiera, que entrara en juicio con Dios y que sea no vuelto en comunión. Pero Job no estaba dispuesto a admitir su pecado porque no había pecado en él, nunca había cometido. Pero Job quiere aquí litigar su caso ante Dios. ¿Pero para qué? Como dice el versículo 4, su causa, que no se ha desviado de sus caminos, que ha mantenido, que la fe que una vez le fue dada, ha perseverado en Dios. Job está manteniendo. Job no tiene pecados secretos. Y Job quiere demostrar su inocencia ante Dios. Job sabía que si podía presentar su caso ante Dios, podía comprender mucho de lo que está pasando, lo que está sucediendo detrás de todo esto. Porque el versículo 5 dice, aprendería. Job quiere conocer, quiere aprender más. Yo las palabras que él me respondiera, una vez no que él presentara. Job sabe entonces que puede presentarse ante Dios, pero al mismo tiempo dice, desearía aprender desde la perspectiva de Dios por qué está pasando lo que está pasando. Tú y yo somos muy frágiles, hay que admitirlo. Pero si tú te pones en el lugar de Dios o pensar desde la perspectiva de Dios, si supieras, si tuvieras el conocimiento alto, elevado de Dios, hermanos, todos estaríamos postrados, silenciados, porque es lo mejor que te puede pasar. Porque aquel día, cuando estemos en gloria, cuando estemos en el cielo, vamos a decir que todo lo hizo perfecto, que en sus juicios nunca hubo ira, enojo, nunca me castigó, nunca me disciplinó, sino que todo fue para mi bien. Por eso Romanos 8:28, ¿qué dice? Que todas las cosas ayudan para bien. Y Job dice, desde la perspectiva de Dios, yo quisiera saber por qué estoy sufriendo. Él me enseñaría, aprendería yo, dice, las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. Este es un hombre que conoce a Dios. Y no es alguien que huye, no es alguien que se está quejando, como el pueblo de Israel en el desierto. Es cierto, hermanos, que la palabra de Dios
resolverá todas las controversias algún día. Entendería lo que me dijera. Cuando hablamos a veces de doctrinas que son bíblicas, probablemente muchos no llegan todos a comprender o a pensar o entender lo mismo. Y estoy diciendo que algún día, hermanos, la palabra de Dios va a resolver esas controversias. Versículos 6 al 7. ¿Contendería él conmigo con la grandeza de su poder? Ahora, los versículos 6 y 7, Job admite que Dios es un Dios todopoderoso. Pero también admite que Dios va a escuchar porque es un juez recto. Y Dios escucha y libera a las personas rectas. Allí el justo razonaría con él. ¿Y qué dice? Y yo sería librado para siempre de mi juez. ¡Wow! Dice Job, Dios escucha, Dios es poderoso, pero también Dios liberaría. Y aquí hay tres observaciones que queremos hacer respecto sobre enfrentar a Dios en el juicio. Porque habla de mi juez. Si el hombre vive sin Dios, ¿qué sucede? Un día va a enfrentar a este juez. Y Job admite aquí que un juez le daría libertad. Ahora, quiero mencionar aquí tres observaciones. Primero, en el juicio de Dios, cada persona estará ante él y tendrá que enfrentarlo. Segundo, en el juicio de Dios, la verdad se expresará plenamente. Tercero, en el juicio de Dios, los rectos serán entregados. Llegará un día en que enfrentaremos a Dios de manera personal, cada hombre, cada mujer. No habrá un lugar para esconderse. Si hemos vivido una vida recta, una vida de integridad, una vida honesta ante Dios, no tenemos por qué temer. Pero si tus caminos se han desviado y no ha habido integridad, va a haber vergüenza aquel día. Entonces, aquí habla de ser librado. Ahora, el juicio de Dios va a ser la vindicación también de sus santos. El juicio de Dios también va a responder las oraciones que hemos pedido muchas veces. Sabremos más. Pero también si uno esconde, hoy día, aquel día será todo descubierto. Versículos 8 al 10. Este es mi segundo punto. Job sabe que no puede ver a Dios, pero también sabe que está soberanamente presente. Versículo 8 al 10. He aquí me adelanto y él no está allí. Retrocedo, pero no le puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no le veo. Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Estos versículos nos comunican, como dije, Job sabe que no puede ver a Dios, pero también sabe que está soberanamente presente. Versículo 8 es el lenguaje que nos comunica. Como dice, miro a Dios en todas las direcciones, con la esperanza de encontrar, pero no lo puedo encontrar físicamente. Ahora, cuando Job miró hacia un lado, Dios hizo algo diferente. No, si Dios está en la izquierda, Job está al lado derecho. No puedo encontrarlo. Tampoco puede verlo. Versículo 9, eso lo dice. Cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no lo veo. Para Job se refiere al hecho de que lo que le está pasando, no de cómo ha ido sucediendo. Él quiere estar ahí, primero, por muchas razones, ¿no? Él desearía, por ejemplo, cómo perdió a su familia, cómo le sustrayeron, le robaron sus ganados, cómo mataron a sus sirvientes, de cómo sus niños murieron, de cómo su casa se derrumbó y cómo perdió a muchas personas.
cómo su salud ahora está arruinado, su economía, físicamente, su reputación, de cómo es atacado por sus amigos. Job no encontraba alivio para todo esto. No sé si tú alguna vez has estado en comparación con Job, hasta tal punto de sentirte abandonado. Job lo estuvo. ¿Dónde está Dios? Parece que Job no puede encontrar a Dios, y lo he dicho, no lo puede encontrar para encontrar un poco de alivio. Solamente está buscando esto, pero no lo puede encontrar. Y ahí es donde Job estaba. Versículo 10 nos dice, pero él sabe el camino que tomo. Él sabe, dice. Job se dio cuenta de que Dios estaba presente. Job sabe. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Este es un versículo que muchas veces citamos o es citado cuando la aflicción llega a este cuerpo, o cuando usted va a un hospital. Y creo que quien habla muchas veces lo he tomado para poder animar. Pero Job sabe que Dios está presente ahí, lo que le está pasando, que Dios está mirándole. Y cuando estas pruebas terribles pasen, dice, saldría como el oro puro. De que algo que es algo muy, muy interesante. Cuanto más miras a Job, te puedes ver o te puedes comparar con él. Ese es el Dios que tenemos, que conocemos, el Dios que profesamos. No es otro Dios. Job quiere ver a Dios, pero no puede encontrarlo. Pero está convencido de la presencia soberana de Dios. Mi Dios es soberano y mi Dios hace lo mejor para mí. Pero muchos hoy se pueden burlar de este Dios soberano. Pero, hermanos, así es de la salvación. Dios puede también elegir salvar, por ejemplo, un político corrupto o que un asesino puede encontrar a Jesús, o que una prostituta se convierta. Ese es el Dios soberano. Nadie le puede decir qué haces. Nadie puede discutir con Dios. En esos momentos, como está Job, solamente él podía mantener su confianza firme en Dios. Dios está mirándole. Dios es soberano. Y si nosotros permanecemos fiel, aún en esas pruebas, aflicciones, Dios nos refinaría como el oro puro. Eso nos comunica este versículo 10. No encontraremos ayuda, no vas a encontrar consuelo en ningún otro lugar y en ninguna otra persona. Y Dios, hermanos, es una persona. Dios no es un hombre hecho. No, Dios no fue creado. Dios es Dios. Dios ha existido siempre. Ha tenido gracia para con nosotros. A Dios sí le importas. A Dios le importa lo que te sucede. Porque Él está llevando sus propósitos soberanos. Y la mejor manera de encontrar y conocer a Dios es por su palabra. Su palabra nos dice qué es lo que Él está haciendo. Versículos 11 al 12, mi tercer punto. Job insiste en que ha mantenido una vida santa. Mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado, dice, las palabras de su boca más que mi comida. Pero Él es único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Solamente los versículos 11 al 12. Job insiste y diría, persiste en poder demostrar que él ha caminado en la senda
que tenía que caminar. Ahora Job no vio lo que estaba sucediendo como un castigo. Job lo vio como una prueba. Es lo que dice el versículo 10. Pero él sabe, dice, el camino que tomó. Job amaba a Dios. Versículo 11. Dice, ha guardado y no se ha desviado. ¿De qué? Del mandamiento de sus labios. No me ha apartado. ¿Y qué más dice? He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Ahora Dios sabe también lo que está diciendo Job es verdad. Job amaba a Dios, Job amaba su palabra y no cambió por nada eso. Versículo 11, la primera parte. Job se aferró al camino de Dios. Mi pie ha seguido firme su senda. La parte B del texto, Job ha guardado los caminos de Dios. Eso quiere decir que él no se había apartado de los caminos de Dios. Así como Enoc. Y Enoc caminó con Dios, dice, fue llevado, fue arrebatado. Versículos 12, la primera parte. Job no se había apartado de los mandamientos de Dios. Vean a este hombre, se aferró al camino de Dios, guardó los caminos de Dios, no se ha apartado de los mandamientos de Dios. Porque la primera parte del versículo 12 dice, del mandamiento de Dios no me he apartado. En otras palabras, no se había alejado de la palabra de Dios, no había dejado la palabra de Dios por otra cosa. La parte del texto, Job había atesorado la palabra de Dios. De verdad, esto habla de un hombre que sí tiene mucho que argumentar contra Dios. Y gracias a Dios que está escrito para comunicarnos. Aquí está Job, que ama la palabra de Dios más que cualquier otra cosa en la tierra, incluido la comida. Para muchos de nosotros, la comida es deleitosa. Pero aquí tienes un hombre que se deleita, o ha dejado a un lado la comida, que ama más la palabra de Dios. Por eso para unos la palabra de Dios puede ser amarga y para otros dulce. Dice de Job esto, amaba la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Ahora es que nos preguntamos, ¿dónde es que aprendemos sobre los caminos de Dios? ¿Dónde es que aprendemos acerca de los mandamientos de Dios? En la palabra de Dios. Job atesoraba esa palabra. Para Job sabía que estos momentos que estaba pasando iban a ser eventuales, porque ya nos ha dicho, saldría brillando como el oro. Y tú y yo podemos decir lo mismo. Y es mi mensaje de esperanza para ti, hermano, hermana, amigo, amigo. Que si estás pasando un momento difícil, vas a pasar por ahí. Pero solamente va a ser por un tiempo. Todo cambiará. Todo cambiará. Si nos aferramos a Dios, si nos aferramos a su palabra, al final brillaremos y seremos más puros, como el oro. No importa lo que estamos pasando. Versículos 13 al 17. Job describe a Dios, de mi cuarto punto. Pero Él es único. ¿Y quién le hará cambiar? Aquí hay tres formas en que Job describe a Dios. Versículo 13 dice, Dios es totalmente único y hace lo que quiere. Segundo, Dios nombra varios decretos para cada individuo. Versículo 14, porque Él hace lo que está determinado para mí y muchos decretos como estos hay con Él. Versículo 15 y 16. Dios es quien ha hecho estas cosas y no le tengo temor. Por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de Él. Es Dios el que me ha hecho desmayar mi corazón. El Todopoderoso el que me ha perturbado. Pero no me hacen callar las tinieblas, ni la densa oscuridad que me cubre. Job dice estas cosas
han sido hechas por el Dios Todopoderoso. Uno puede aferrarse solamente a las promesas de Dios. Si conoces a Dios, nada va a hacer que te alejes del amor de Dios. Nada. Vamos a dar lectura. Romanos capítulo 8. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? Una vez más vamos a recordarnos. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en estas cosas todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Tribulación, angustia, hambre, espada, ni lo alto, ni lo bajo. ¿Quién es el que condena? Versículo 34. Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Job conoce a Dios y nada le espanta. Por eso al final él va a decir aún, de oídas te conocía. Y nosotros realmente conoceremos a Dios, o solamente estamos de oídas y de oídas escuchando, conociendo a Dios. Conócele a Dios por su palabra y créele. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Él está con los suyos. Job dice, Él ha hecho estas cosas, el Todopoderoso. Conócele a Dios. Pero Él es único. ¿Quién le hará cambiar? Vamos a orar. Señor, ¿cómo no vamos a encogernos ante tu grandeza? Señor, somos polvo y al polvo volveremos. Cada hombre, cada mujer que ha tenido un encuentro contigo puede y pudo siempre experimentar que tú estabas con ellos. Y tú nos has prometido que tú estarías con nosotros todos los días de nuestras vidas. Que tú eres el buen pastor, que nada nos faltará. ¿Qué nos puede separar de ti? Acabamos de leer nada. Nos has dado a tu Espíritu Santo. Nos has dado una iglesia conformada por hermanos, hermanas. Nos has dado una familia en la fe, más que una familia en la sangre. Nos has dado a tu Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino más tenga vida eterna. Y tú estás con nosotros. Señor, nuestras aflicciones no son nada comparadas con la gloria venidera, como dice tu palabra. Nos rescataste a precio de sangre. Y te damos gracias. Mi Padre, quiero pedirte por aquellos que están escuchando
de oídas, de oídas y de oídas y de oídas, pero que aún no se han encontrado contigo. Señor, ten misericordia. Convéncelos de su condición espiritual. Que ellos sean responsables de ir a ti solamente y confesar sus pecados personalmente. Que desde que han nacido hasta que mueran van a seguir pecando. Y que un día habrá un juez, no un juez terrenal, sino un juez divino que no le tiembla la mano para acusar al culpable. Tu palabra dice que no tendrás por inocente al culpable. Padre, sálvalos. Apiádate de ellos como tuviste misericordia de nosotros. Por nuestros familiares, por nuestros seres a quienes amamos. Sabemos que el día que partamos no lo vamos a ver aquí, pero quisiéramos verlo aquel día. Y a mis hermanos que están siendo atribulados, a mis hermanos que están sufriendo aflicción en su cuerpo, sea por esta pandemia o por otras enfermedades, otros aguijones, tú los conoces. Que van a salir de ahí, dice, que van a ser purificados, que saldrán como el oro. Padre, tú haces todo lo justo. Pues sé con ellos. Aún así, Señor, te pedimos que traigas paz interior para sus familiares, para sus hermanos. Levanta, Señor, a ese hombre de esa condición y bendiga tu nombre. Gracias por tu palabra. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. El Señor los bendiga.